Me engañó con mi mejor amiga, así que me vengué destruyendo su mundo. Me acosté con su mejor amigo. Ahora no soporta vernos felices juntos. Después de destrozar su mundo, me divorciaré de él. Nunca pensé que mi vida pudiera ser tan perfecta. Joshua y yo, Melissa, llevábamos casados 1 año y medio. En esos primeros meses, todo parecía un sueño. Fluido, predecible y lleno de una calidez que pensé que sería eterna. El tipo de calidez donde nunca cuestionas la estabilidad de tu relación porque simplemente se siente bien. Aún no teníamos hijos, pero a menudo hablábamos de nuestro futuro. Pensé que estábamos construyendo algo sólido, una base para una vida que duraría. ¿Qué podía salir mal cuando todo parece tan perfecto? Pero de alguna manera, lo perfecto no siempre es lo que parece. Eso fue algo que pronto aprendería. Y en el momento en que lo comprendí, destrozó todo lo que creía que era verdad. Antes de sumergirnos en la historia, quiero tomarme un momento para agradecerles a todos por ser parte de este viaje. No olviden darle al botón de suscripción. Es gratis y nos ayuda a seguir construyendo esta increíble comunidad. Después de ver la historia, escriban en los comentarios lo que piensan. ¿La venganza de la esposa estuvo justificada o simplemente empeoró las cosas? Háganme saber qué harían ustedes en esta situación. Comencemos. Confiaba en Joshua completamente. Era mi esposo, después de todo. Habíamos sido inseparables durante mucho tiempo. No tenía motivos para dudar de él. No era solo que estuviéramos casados. Él era mi mejor amigo, con quien reía, lloraba y construía una vida. Por mucho que lo intente ahora, ni siquiera puedo recordar un momento en el que cuestionara su lealtad. Él era mi roca. Teníamos un hogar, una vida compartida y nuestros amigos nos adoraban. Todo era simple, fácil y satisfactorio. Sin embargo, había una persona que había estado entrando y saliendo de nuestra casa tanto como Joshua y yo. Mi mejor amiga, Amira. Ella era más que una amiga para mí. Era como de la familia. Confiaba en ella con mi corazón y mi alma, al igual que en Joshua. Ella sabía todo sobre mí. Mis miedos, mis esperanzas, mi forma de pensar sobre el futuro. Nuestra amistad había sido fuerte desde la infancia, y nunca dudé de que cambiaría. ¿Qué podía salir mal cuando tenía a dos personas en las que creía más que en nadie? Era un día como cualquier otro, o al menos eso parecía. Estaba sentada en casa, revisando mi teléfono, cuando recibí un mensaje inesperado. No era de Joshua, tampoco era de Amira. Era de una mujer que no conocía, pero su mensaje me envió un escalofrío por la espalda. Creo que necesitas saber algo sobre tu esposo. Me quedé allí, congelada, durante lo que parecieron horas, con los ojos pegados a la pantalla. Pero las palabras no terminaban de calar. ¿Quién es esta persona? ¿Por qué me contactaba? ¿Y por qué insinuaba algo sobre Joshua? El mensaje continuó. Lo vi con una mujer en la oficina la semana pasada. Parecían muy cercanos, si sabes a lo que me refiero. Podía sentir mi corazón acelerarse a medida que la realidad de las palabras comenzaba a asimilarse. Cerré los ojos, tratando de procesarlo, pero todo lo que pude hacer fue mirar fijamente la pantalla. No, no podía ser cierto. Joshua nunca haría eso. Pero la duda había comenzado a insinuarse, y una vez que la duda se afianza, crece como una mala hierba, asfixiando todo lo que toca. Me dije a mí misma que era un malentendido, una colega celosa tratando de crear problemas, pero algo en mi interior, ese tipo de instinto que proviene de conocer verdaderamente a alguien, me susurraba que había algo más en esto. El problema era que no quería creerlo. No podía. Una parte de mí quería simplemente ignorarlo, dejarlo pasar. Estaba enojada con esta mujer por enviarme semejante mensaje, e incluso pensé en bloquearla, pero otra parte de mí, una que no quería admitir que existía, comenzó a preguntarse si había algo de verdad detrás de todo esto. Sin embargo, lo descarté. Después de todo, ¿por qué Joshua me engañaría? Lo conocía demasiado bien. Teníamos una vida juntos. Él me amaba. Sin embargo, ese pensamiento persistente no desapareció. Se hizo más fuerte en mi mente, carcomiéndome. ¿Y si fuera cierto? ¿Y si mi vida perfecta no fuera tan perfecta? Traté de dejarlo de lado, pero me consumió. Al día siguiente, me encontré incapaz de concentrarme en el trabajo, repitiendo ese mensaje en mi cabeza una y otra vez. Y luego, justo como si la vida hubiera conspirado para mostrarme la verdad, sucedió algo inesperado. Amira me invitó a almorzar. Era su yo habitual, burbujeante, llena de vida y risas, pero no podía quitarme la sensación de que algo andaba mal. Sus ojos evitaban los míos más de lo habitual. Parecía distraída. Seguía mirando su teléfono cuando pensaba que yo no la veía, tocándolo como si tuviera algo más en mente. Ese día estaba inquieta. Los mensajes, la sospecha, se estaban apoderando de mis pensamientos.
Traté de concentrarme en la conversación con Amira, pero mi mente divagaba, imaginando cosas que no habían sucedido, hasta que en un momento dijo algo que destrozó por completo la ilusión de normalidad. Creo que Joshua ha estado pasando más tiempo con alguien en la oficina. Lo mencionó casualmente, casi como si fuera una ocurrencia tardía. Me congelé. La sangre se me fue de la cara. No podía respirar. Había escuchado esas palabras antes, en ese mensaje, pero escucharlas de labios de Amira se sintió como una bofetada. Ella no notó mi reacción, pero sentí que todo cambiaba en ese momento. ¿Por qué diría eso? Me pregunté. Mi mente gritaba confundida, presa del pánico. Forcé una sonrisa, tratando de mantener la voz firme. ¿Qué quieres decir? Pregunté, con el corazón acelerado, cada palabra pesada en el aire. Amira se encogió de hombros, sin mirarme a los ojos. No lo sé. Algo que escuché. Una mujer vino a la oficina mientras estabas fuera la semana pasada. Estaba muy cerca de él. Dejó la frase en el aire, como si eso solo fuera suficiente para explicarlo todo. Algo hizo clic en mi mente. Mi pulso se aceleró. Esa mujer, ese mensaje, no era un error. Era real. Joshua había estado viendo a alguien. Mi mano comenzó a temblar. Apenas escuché el resto de las palabras de Amira. Me excusé, necesitando repentinamente espacio para respirar. Mientras me alejaba de la mesa, todo lo que podía pensar era, ¿podría ser ella? ¿Podría ser realmente ella, la única persona en la que confiaba más que en nadie en el mundo? Necesitaba respuestas, y las necesitaba ahora, pero no sabía cómo preguntar. No sabía cómo confrontar a la única persona que siempre había estado a mi lado. Tenía que descubrir la verdad, costara lo que costara. No sabía qué pensar, pero no podía ignorar la sensación de inquietud que se había asentado en lo más profundo de mi estómago. Al alejarme de Amira en el almuerzo, sentí como si estuviera entrando en una tormenta, sin saber si me caería un rayo o me ahogaría la lluvia. Mi mente se llenó de preguntas, ninguna de las cuales quería responder. ¿Podría Joshua estar realmente involucrado con alguien más? ¿Podría mi mejor amiga ser parte de esto? Traté de apartarlo todo, pero la duda era como una enredadera que se extendía, asfixiando, sofocando la vida de la paz que una vez había sentido. Pasé los días siguientes en una nebulosa, mi mente incapaz de concentrarse en nada más. Mi trabajo, las conversaciones con amigos, incluso las tareas simples, todo estaba nublado por la sospecha. La sonrisa de Joshua, la que solía reconfortarme, ahora parecía un enigma. Seguía repasando cada pequeño detalle de nuestra vida juntos, tratando de encontrar algo que explicara esta inquietante sensación. Pero por mucho que buscara, nada parecía encajar. Debería haberlo confrontado en ese mismo momento, pero una parte de mí, la parte que aún quería creer, me decía que necesitaba más que susurros y comentarios casuales. Necesitaba saber la verdad, toda la verdad, antes de poder acusar a nadie. Así que hice lo que nunca había hecho antes. Guardé mis sospechas para mí y las dejé crecer en silencio. Cuanto más las dejaba supurar, más claro se volvía que no podía vivir con esta duda sobre mí. Unos días después, me encontré parada frente al espejo del baño, tratando de respirar a través del nudo de ansiedad que se retorcía en mi pecho. No sabía qué era peor: la idea de confrontar a Joshua o la idea de que tal vez ya supiera la verdad. Mi reflejo me devolvía la mirada. Una extraña con los ojos cansados y un rostro que había envejecido en tan solo unos días. Apenas me reconocía. El pensamiento persistente se hizo más fuerte. ¿Y si realmente está haciendo esto? ¿Y si es alguien en quien confío? No quería creerlo, pero no podía quitarme la sensación de que algo andaba mal. Joshua y yo siempre habíamos sido honestos el uno con el otro, o eso creía, pero la honestidad, al parecer, era algo frágil. Y había comenzado a dudar de si él alguna vez había entendido realmente lo que significaba para mí. Esa noche, decidí que necesitaba saber. No podía seguir así, con la sospecha envenenando cada parte de mí. Sin embargo, la idea de confrontar a Joshua cara a cara era insoportable, así que tomé la única opción que sentía que me quedaba. Contacté a la mujer que me había enviado el mensaje, la que había provocado este torbellino de dudas en primer lugar. No tenía idea de qué esperar. Una parte de mí temía que solo fuera una alborotadora, tratando de destruir un matrimonio feliz sin motivo alguno. Pero una parte mucho mayor de mí esperaba, casi desesperadamente, que confirmara la verdad y me liberara del dolor de las conjeturas. Le envié un mensaje tarde esa noche. Apenas pude escribirlo. Las palabras se sentían extrañas en la pantalla, pero sabía que tenía que preguntar. Necesito saberlo todo. ¿Con quién está? ¿Cuándo sucedió esto? La respuesta llegó más rápido de lo que esperaba. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras leía sus palabras. No es cualquiera. Lo siento, Melissa, pero es tu mejor amiga.
Ha estado saliendo con él desde hace un tiempo. No quería ser yo quien te lo dijera, pero mereces saberlo. Me quedé mirando el mensaje durante lo que parecieron horas. La habitación giraba a mi alrededor. Los bordes de mi visión se volvían borrosos. El mensaje era corto, contundente e innegable. ¿Mi mejor amiga? Fue como un puñetazo en el estómago. El aire en mis pulmones desapareció. Quería llorar, gritar, hacer cualquier cosa para liberar la intensa oleada de ira y dolor que me atenazaba, pero todo lo que pude hacer fue sentarme allí, paralizada, agarrando mi teléfono como un salvavidas. No parecía real. Las palabras se desdibujaban, como si mi cerebro no pudiera procesar la enormidad de lo que estaba sucediendo. Amira, mi mejor amiga, ¿con mi esposo? Tiré el teléfono al otro lado de la habitación, apenas registrando el sonido de este al golpear la pared. Mi mente no podía concentrarse. ¿Cómo no lo había notado? ¿Cómo no había visto las señales? Las llamadas telefónicas nocturnas, las miradas furtivas, esas eran cosas que había descartado como si nada. Confiaba en ella más que en nadie. La llamaba mi hermana, alguien en quien podía confiar sin importar qué, y ahora me había dado la espalda de la peor manera posible. Durante los días siguientes, me sentí como una cáscara de la persona que una vez fui. Cada vez que veía a Joshua, sentía una mezcla de rabia y confusión burbujear dentro de mí. Su sonrisa, la forma en que me tocaba el brazo como si nada hubiera cambiado, me daban ganas de gritar. ¿Cómo podía actuar con tanta normalidad? ¿No sabía que todo entre nosotros ya se había roto? Pero aún no podía confrontarlo. Una parte de mí aún esperaba que todo esto fuera un cruel malentendido, una broma pesada, pero a medida que pasaban los días, no podía ignorar la sensación de que ya sabía la verdad. Mi estómago se retorcía en nudos al pensar en confrontarlo. ¿Qué podía decir siquiera? ¿Qué palabras podrían capturar el dolor que sentía? En ese momento, sucedió algo extraño. La duda, que se había estado arrastrando como una sombra insidiosa, de repente echó raíces. Ya no sentía que estaba cuestionando las cosas, lo sabía. Sabía que mi mejor amiga me había traicionado, que Joshua me había traicionado y que mi vida no había sido más que una mentira. Decidí que era hora de enfrentar la verdad, sin importar cuánto doliera. La noche que elegí para confrontar a Joshua fue una de las más difíciles de mi vida. Podía sentir la ira creciendo dentro de mí, pero también había un miedo profundo que no podía quitarme de encima. ¿Y si lo negaba? ¿Y si trataba de darle la vuelta a las cosas y hacerme dudar de mis propios sentimientos? Pero sabía que no podía dejar que me manipulara de nuevo. Esta vez, exigiría la verdad. Joshua llegó tarde a casa, como de costumbre. No pareció notar la tensión en el aire, la forma en que me temblaban las manos mientras ponía la mesa para la cena. Me sonrió con su sonrisa habitual, cálida y segura. La misma sonrisa que una vez me había hecho sentir segura, pero ahora parecía una máscara. Me quedé allí parada, congelada por un momento antes de hablar. Joshua, dije, mi voz apenas un susurro, lo sé. Me miró, su expresión cambió ligeramente. No, ¿qué? Todo sobre ti y Amira. Su rostro palideció por un segundo. No dijo nada. Pude ver el pánico en sus ojos cuando se dio cuenta de que no estaba jugando. Melissa, por favor, comenzó, pero lo interrumpí. No, no lo hagas. Solo dime la verdad. El rostro de Joshua se volvió ceniciento en el momento en que hablé. El silencio entre nosotros era denso, colgando en el aire como una niebla sofocante. Abrió y cerró la boca como si estuviera tratando de encontrar las palabras adecuadas, pero no salían. Pude verlo. La culpa, el miedo, la comprensión de que la verdad finalmente lo había alcanzado. El hombre en quien una vez confié con cada pedazo de mi corazón ahora estaba parado frente a mí, expuesto, y no tenía intención de facilitarle el escape. Melissa, por favor, su voz temblaba, y por un momento casi sentí lástima, casi, pero rápidamente se desvaneció. No puedes pedirme lástima, Joshua, no después de todo, dije, mi voz firme, aunque temblaba por el peso de todo lo que sentía. Sus ojos brillaron con vergüenza, y luego, lentamente, su mirada cayó al suelo. No le quedaba ninguna defensa. No podía mirarme a los ojos. Pude ver el peso de las mentiras asentándose pesadamente sobre él, aplastándolo de maneras que no había creído posibles, pero no era suficiente. No era ni de cerca suficiente. Dime la verdad, presioné. Las palabras eran una exigencia, no una súplica. Tú y Amira. ¿Cuánto tiempo? La habitación pareció encogerse a medida que las palabras se asentaban. Joshua se movió incómodo, pasándose la mano por el cabello en un gesto nervioso que siempre había sido una señal de su incomodidad, pero ahora no había consuelo. Solo estaba la cruda realidad de lo que había hecho y el terrible precio que estaba a punto de pagar por todo lo que teníamos. Yo
Comenzó hace unos meses, su voz se quebró, pero aún no me miraba. Nunca se suponía que fuera así. Nunca se suponía que... ¿Qué? Pregunté, mi voz ahora elevándose. ¿Nunca se suponía que me traicionarías? ¿Nunca se suponía que te acostarías con mi mejor amiga a mis espaldas? Las palabras eran como dagas, cortando más profundo con cada una que pronunciaba. Podía sentir la furia dentro de mí aumentando, enrollándose con más fuerza, pero me negué a dejar que me consumiera por completo. Necesitaba respuestas, no una liberación de mi ira. Por mucho que quisiera gritar, tenía que oírselo decir. Tenía que entender cuán profundamente me había mentido. No quería hacerte daño, dijo finalmente. Sus palabras salieron en un susurro tenso. Simplemente sucedió. Una cosa llevó a la otra. No se suponía que llegara tan lejos. Sentí una risa amarga burbujear en mi garganta, pero la sofoqué. No se suponía que llegara tan lejos. Ya no sentía simpatía por él. Esto no fue un accidente. Fue una elección deliberada, una traición. Y Amira, ella había estado allí, ayudándolo a destruir todo por lo que habíamos trabajado. La comprensión me golpeó como un puñetazo en el estómago. No, Joshua, no te atrevas a hacer girar esto como un error. Tú elegiste esto. Cada vez que me mentiste, cada vez que la tocaste, tomaste una decisión. Se quedó allí parado, con la cabeza agacha avergonzado, pero no era suficiente. Nada de lo que dijera podía deshacer el daño que ya se había hecho. La verdad era clara ahora. Había cruzado una línea de la que no había retorno. Le había dado todo y él lo había destrozado. Lo siento, Melissa, susurró, con la voz quebrada. No sé qué me pasó. No se trataba de ti, se trataba de... ¿De mí y Amira? Negué con la cabeza, interrumpiéndolo antes de que pudiera continuar con su patética excusa. No, no te atrevas a hacer esto sobre ti. Tú eres el que eligió traicionarme. Tú eres el que pensó que estaba bien mentirme en la cara día tras día. Tú eres el que eligió hacer la parte de esto. La realidad de todo comenzó a calar más hondo. No era solo un extraño que me había lastimado. Era el hombre en quien había confiado mi vida, mis esperanzas y mis sueños. Pensé que estábamos construyendo algo juntos, algo irrompible, pero ahora todo eso había desaparecido. Nunca pensé que sería el tipo de persona que traicionaría a alguien, dijo Joshua, su voz apenas audible ahora, pero lo hice, y no puedo retractarme. No puedo deshacer el daño que te he causado. Sus palabras me sonaron huecas, como ecos en una habitación vacía. Había escuchado suficientes excusas. Había escuchado suficiente remordimiento que no cambiaba nada. Necesitaba que viera cuánto me había quitado, cuánto había robado. Ni siquiera puedo mirarte ahora mismo, murmuré. La amargura en mi tono era inconfundible. Mi corazón dolía por el peso de todo, pero sabía que tenía que ser fuerte. Tenía que tomar una decisión. No podía seguir en esta mentira por más tiempo. Dio un paso tentativo hacia mí, pero levanté una mano, deteniéndolo en seco. No, no te acerques más. Estaba temblando ahora, no de ira, sino de un dolor profundo y abrasador. No puedo creer que hayas hecho esto. No puedo creer que ella haya hecho esto. El rostro de Joshua se arrugó con culpa. Sé que he arruinado todo. Haré lo que sea para arreglarlo. Solo dame una oportunidad. Ya tuviste tu oportunidad, Joshua, dije, mi voz tranquila ahora pero firme, y la desperdiciaste. Me has traicionado de la peor manera posible. Su cabeza se hundió aún más. Podía escuchar la silenciosa desesperación en su voz, pero eso no cambiaba lo que ya había sucedido. Nada lo haría. Nunca te perdonaré por esto, susurré. Aunque las palabras se sentían como dagas en mi propio corazón, pero era la verdad. Tenía que aceptarlo. Esto ya no era un matrimonio. Era una traición que no se podía arreglar. Y nunca la perdonaré a ella tampoco. Los ojos de Joshua se abrieron como platos, y pude ver que la comprensión lo golpeaba con fuerza. Me había perdido, y no había vuelta atrás. No sé cómo arreglar esto, murmuró, su voz cargada de arrepentimiento, pero ya era demasiado tarde. El daño ya estaba hecho, y ninguna disculpa en el mundo podía deshacer lo que se había roto. No sabía qué deparaba el futuro, pero sabía que Joshua y yo habíamos llegado a un punto irreversible. La persona que había amado, la persona en la que había confiado, se había ido. Lo que quedaba era alguien que había destrozado todo lo que habíamos construido, y no podía vivir con eso. Me alejé de él entonces, incapaz de seguir mirándolo. No quería escuchar sus disculpas, no quería escuchar más excusas. No quedaba nada que decir. Había terminado. Al alejarme, sentí que una fría sensación de finalidad se apoderaba de mí. Había sido destrozada, pero me reconstruiría. Me volvería a encontrar,
a pesar de los pedazos que Joshua había esparcido por el suelo, y un día seguiría adelante. Pero por ahora, solo había silencio, y ese silencio era lo más fuerte que había escuchado en mi vida. El silencio que llenaba el espacio entre Joshua y yo era sofocante. Al alejarme de él, cada paso se sentía como una decisión, una que no podía deshacer. Podía sentir el peso de todo derrumbándose. La vida que creía conocer, el futuro que había imaginado, todo hecho pedazos. Ya no podía mirarlo, no con el mismo amor, no con la misma confianza. Él había destrozado todo en un instante. Entré en la habitación contigua, la tensión aún se aferraba a mí. Las paredes parecían estar cerrándose sobre mí, y necesitaba espacio más que nunca. La conmoción aún no había desaparecido, pero había algo más surgiendo dentro de mí, algo que no estaba segura de cómo nombrar. Era ira, era traición, pero sobre todo, era una profunda sensación de vacío. ¿Cómo pudo haber hecho esto? ¿Cómo pude haber sido tan ciega? Mi mejor amiga, mi esposo. Todo parecía una broma cruel cuando yo no me reía. Respiré hondo y me pasé las manos por el cabello. Necesitaba pensar, pero no podía concentrarme. El dolor era demasiado intenso. Miré mi teléfono, que estaba sobre el mostrador, un recordatorio de todo lo que había sido expuesto. Y entonces, algo dentro de mí cambió. ¿Y si hubiera una manera de hacerle sentir el dolor que yo llevaba? ¿Y si pudiera hacerle entender, realmente entender, la destrucción que había causado? Mi corazón ya estaba roto, pero había una parte de mí, en el fondo, que quería algo más que su arrepentimiento. Quería que sintiera el peso de esto. Quería que supiera que sus acciones tendrían consecuencias. No quería perderme en la ira, pero no podía fingir que no estaba enojada. No importaba cuántas veces se disculpara, no importaba cuán roto pareciera. Había cruzado una línea que nunca podría ignorar. Me había humillado, me había traicionado, y solo había una forma de hacerle entender. Necesitaba un plan. La idea que brilló en mi mente no nació de una emoción fugaz. Fue una reacción fría y calculada al dolor que me habían obligado a soportar. Una parte de mí se sentía justificada. Él se divirtió con mi mejor amiga. Porque yo no debería hacer lo mismo. Pero en el fondo, sabía que esto no me traería paz. No arreglaría lo que se había roto. Pero ya no estaba interesada en arreglar las cosas. Solo quería lastimarlo. Quería que viera cómo se sentía. Así que hice lo que cualquiera en mi posición haría. Me acerqué a su amigo más cercano, el que había estado con él en las buenas y en las malas, el que siempre me había tratado con amabilidad. Su nombre era Ben. Él era diferente a Joshua. Más centrado, menos llamativo, y de una manera extraña. Me recordaba al hombre que Joshua solía ser antes de que todo se derrumbara. Llamé a Ben con el pretexto de querer hablar de trabajo. No había necesidad de despertar sospechas. Acordó reunirse conmigo más tarde esa noche. Cuando nos sentamos en el restaurante, un lugar que Joshua y yo solíamos frecuentar, no pude evitar sentir una enfermiza sensación de satisfacción. Había planeado esto, y ahora estaba sucediendo. Ben me saludó cálidamente. Su sonrisa era genuina. Intercambiamos bromas, pero bajo la superficie, estaba consumida por el plan. Cuanto más hablábamos, más se calmaban mis nervios. No se trataba de Ben, se trataba de Joshua, de hacerle verme, por una vez, no como su esposa, no como su víctima, sino como una mujer capaz de tomar sus propias decisiones. ¿Qué pasa, Melissa? Has parecido de Stonal Timmet. ¿Está todo bien? Preguntó Ben, con los ojos llenos de preocupación. Sonreí suavemente al principio, luego con más confianza. Es complicado. Solo estoy tratando de resolver algunas cosas. ¿Hay algo en lo que pueda ayudarte? Preguntó, inclinándose hacia adelante, su mirada fija. Lo miré por un momento, y entonces llegó la decisión. Tenía que hacer esto. Tenía que mostrarle a Joshua, de la manera más directa posible, las consecuencias de sus acciones. Ben, para mi sorpresa, fue receptivo. No estaba segura de qué había esperado, pero ciertamente no había anticipado que accediera tan fácilmente a pasar la noche juntos. En poco tiempo, pude ver el cambio en el comportamiento de Ben. No solo estaba siendo amable, estaba intrigado, atraído por el momento de una manera que se sentía extrañamente empoderadora. No era un plan perfecto, y en el fondo sabía que esta no era la solución a mi dolor. Pero en ese momento, era lo único que podía controlar. Compartimos unas copas y me acerqué más a él. La tensión entre nosotros creció, y pude sentir una enfermiza satisfacción burbujeando dentro de mí. Él no se resistió, no se apartó. Y así, simplemente sucedió. A la mañana siguiente, me desperté sintiendo que había cometido un error, uno que no estaba segura de poder deshacer. Sin embargo,
No fue el arrepentimiento de mis acciones lo que me golpeó primero. Fue la comprensión de que había cruzado otra línea. Esa enfermiza satisfacción que había sentido la noche anterior fue reemplazada por el vacío. No se trataba de venganza. No iba a arreglar nada. En todo caso, era solo otra complicación que había creado para mí misma. Pero ya no había vuelta atrás. Lo había hecho. Lo había lastimado. No de la manera que pensé que me curaría, sino de una manera que lo obligaría a sentir algo finalmente. Y entonces llegó la llamada telefónica. La voz de Joshua al otro lado era ronca, casi irreconocible. Sus palabras eran apresuradas, desesperadas. Lo sé. Sé lo que hiciste. Su voz se quebró. No tienes que hacer esto. No tienes que lastimarme así. Tragué el nudo en mi garganta, que se apretaba. Yo no soy la que nos lastimó, Joshua. Dije. Mi voz tranquila pero fría. Tú lo hiciste. Tú hiciste que esto sucediera. Se quedó en silencio por un momento, y cuando volvió a hablar, fue apenas un susurro. Y sido en tanto, Melissa. Nunca debí haber hecho nada de esto. Por favor, te lo ruego, no hagas esto. Ya lo has hecho, Joshua. Es demasiado tarde para disculpas. Hice una pausa, sintiendo el peso de cada palabra que decía. Y terminato. La línea se cortó, y me di cuenta entonces de que no estaba haciendo esto para recuperarlo. Lo estaba haciendo para recuperar mi poder, para recordarme a mí misma que aún podía tomar decisiones, aún podía tomar el control. Al final, no necesitaba que se arrepintiera de nada, necesitaba seguir adelante. Pero el daño ya estaba hecho, y no había vuelta atrás. La llamada terminó abruptamente, dejando un silencio agudo a su paso. Sostuve mi teléfono en la mano durante mucho tiempo, mirando la pantalla, mis pensamientos enredados en el caos de lo que acababa de suceder. La voz de Joshua resonaba en mis oídos. No hagas esto. No me lastimes así. Pero ya no se trataba solo de él. No lo había sido por un tiempo. Dejé el teléfono lentamente. Mis dedos temblaban mientras trataba de darle sentido al desastre que había creado. La ira, el dolor, la venganza, todo se había convertido en una espiral que no podía controlar. De una manera retorcida. Había pensado que lastimarlo de alguna manera me haría sentir mejor. Había querido que entendiera, que sintiera el dolor que yo había soportado. Pero ahora, de pie en las secuelas, no estaba tan segura. No era la venganza lo que me carcomía. Era la realidad de que habíamos llegado a un punto sin retorno. Nada de lo que hiciera, por mucho que intentara obligarlo a sentir mi dolor, cambiaría lo que se había roto, lo que se había arruinado. Me había sentido vacía durante tanto tiempo, pero este vacío se sentía aún más sofocante. Miré mi reflejo en el espejo. Allí estaba yo, solo una mujer que había sido traicionada por el hombre que amaba, tratando de encontrar su camino a través del desastre que él había creado. La mujer que una vez creyó en la fuerza de su matrimonio. La mujer que había luchado por algo real. Pero esa mujer se estaba desvaneciendo, desapareciendo como consecuencia de lo sucedido. Sabía lo que tenía que hacer. La decisión que se había estado gestando dentro de mí finalmente estaba clara. Divorcio. Era hora de dejarlo ir. Pero la idea de decir esas palabras, de finalmente admitirme a mí misma que la vida por la que había luchado había terminado, se sentía como un gran peso en mi pecho. ¿Pero cuál era la alternativa? ¿Quedarme? ¿Finger? ¿Seguir jugando a este juego en el que ambos fingíamos que nada había cambiado? Había pedido honestidad, confianza, y él me había traicionado con mi mejor amiga. No había forma de arreglarlo. No había forma de reconstruirlo. Este matrimonio era una fachada, una promesa rota, y estaba cansada de fingir lo contrario. El teléfono volvió a vibrar, otro mensaje de Joshua. Habían pasado horas desde nuestra conversación, pero su desesperación no había disminuido. No quiero perderte, Melissa. Por favor, haré lo que sea para arreglar las cosas. Las palabras me miraban fijamente, huecas y vacías. ¿Cómo podía pensar que caería en eso? ¿Cómo podía pensar que algo de lo que dijera ahora podía cambiar lo que ya había sucedido? Le había dado mi confianza, mi lealtad, y a cambio le había destrozado todo. ¿Qué quedaba para nosotros ahora? ¿Qué quedaba para mí? Sentí una extraña calma recorrerme mientras tomaba el teléfono. Mis manos ya no temblaban. La decisión estaba tomada. Este era el final. No había vuelta atrás. Marqué su número, el timbre llenaba el silencio de mi apartamento. Contestó al segundo timbre, su voz sonaba quebrada por la emoción. Melissa, por favor, solo déjame explicarte. Sé que metí la pata, pero yo. No quiero escucharlo más. Lo interrumpí. Mi voz firme. No hay nada más que decir. Y terminato. Hubo una larga pausa al otro lado de la línea.
Casi podía escuchar la sorpresa en su silencio. Su voz regresó, más suave ahora, llena de una sensación de incredulidad. Melissa, por favor, no hagas esto. Te amo. Nunca quise que nada de esto sucediera. No puedo perderte. Tragué saliva con fuerza, obligando a las palabras a salir. Ya me perdiste, Joshua. Me perdiste en el momento en que decidiste traicionarme. Respiré hondo. No puedo quedarme con alguien que no me respeta. No puedo quedarme con alguien que me ha roto de maneras que nunca pensé que fueran posibles. Y terminated. Quiero el divorcio. Su voz se quebró, pero no habló por un momento. Podía escucharlo respirar con dificultad, sus emociones a flor de piel, pero me negué a ceder ante la culpa que se deslizaba por mi garganta. No se trataba de culpa, se trataba de lo que merecía. Se trataba de encontrar mi propia paz, sin importar cuán doloroso fuera. Melissa, por favor, cambiaré. Haré lo que sea necesario. Solo dame una oportunidad, suplicó. Cerré los ojos. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente comenzaron a aflorar, pero no las dejé caer. No podía dejar que cayeran, no ahora. Es demasiado tarde para eso, Joshua. Has tenido tus oportunidades, y la elegiste a ella. Elegiste las mentiras, la traición. No puedo olvidar eso. Podía sentir el peso de mi decisión presionándome, pero estaba decidida. Este era el final. No había forma de arreglar esto. No había vuelta atrás. Has destruido todo lo que teníamos, dije, la finalidad de las palabras flotando en el aire. Y ahora es el momento de seguir adelante. El silencio al otro lado era ensordecedor. Podía escuchar su respiración, superficial e irregular, pero no le quedaba nada que decir. No podía arreglar esto. No podía deshacer el daño. La confianza se había ido. El amor se había ido. Todo lo que habíamos construido juntos se había ido. Y ninguna disculpa, ninguna promesa, ninguna lágrima cambiaría eso. Te enviaré los papeles, dije, mi voz firme. Los recibirás pronto. Espero que encuentres lo que buscas con ella, pero yo he terminado con eso. Terminé la llamada, el peso del momento se hundió en mis huesos. La finalidad era abrumadora. Había elegido este camino. Había elegido tomar el control de mi vida de nuevo. Y aunque el dolor era crudo, aunque el dolor aún estaba allí, sabía que estaba haciendo lo correcto. El divorcio no se trataba de castigarlo, se trataba de liberarme a mí misma, liberarme de las mentiras, la traición, el dolor. Liberarme del hombre que creía conocer, el hombre en quien había confiado mi corazón. Respiré hondo, de pie en la tranquilidad de mi apartamento. Las paredes que una vez habían presenciado mis risas ahora se sentían pesadas con los ecos de mi tristeza, pero incluso en la tranquilidad, incluso en el vacío, había algo más. Una chispa de esperanza. Un pequeño destello de que, a pesar de todo, me reconstruiría. Sanaría, y esta vez lo haría por mí misma. Joshua había tomado su decisión, y ahora yo estaba tomando la mía. Los días posteriores a la llamada fueron como una nebulosa. Una inquietante calma se asentó sobre mi vida. Era como si el mundo se hubiera detenido, esperando que algo, cualquier cosa, sucediera. No había visto a Joshua en persona desde esa conversación, pero podía sentir su presencia en todas partes. Era como una sombra que se cernía sobre mí, una de la que no podía escapar. Había dado el paso para terminar las cosas, pero ahora me quedaba lidiar con las consecuencias. Los papeles del divorcio llegaron rápidamente, tal como lo esperaba. Era una formalidad, en realidad. La parte legal no cambió nada sobre cómo me sentía, vacía, pero libre. Aún así, al firmar mi nombre en esos papeles, hubo una parte de mí que no pudo evitar sentir el peso de ello. Esto era definitivo. No había vuelta atrás. Habíamos terminado. Lo que vino después fue a la vez esperado y sorprendente en su intensidad. La obsesión de Joshua. Comenzó sutilmente, con mensajes, una serie de mensajes de texto, cada uno más desesperado que el anterior. Te extraño. Por favor, hablemos. Cometí un error. Cambiaré. Lo juro. Ignoré todos y cada uno de ellos, pero eso no lo detuvo. Me despertaba con un nuevo mensaje cada mañana, sus palabras un recordatorio de la vida que estaba tratando de dejar atrás. Me encontraba mirando mi teléfono, mis dedos ansiosos por responder, pero me detenía cada vez. No podía ceder. No ahora. Pasaron los días, luego las semanas. Sus mensajes se volvieron más erráticos. Comenzó a llamar, dejando mensajes de voz tras mensajes de voz. Por favor, Melissa, tienes que creerme. Lo siento. Te necesito. Era como si estuviera tratando de atraerme de nuevo con cada súplica desesperada. El hombre que una vez pareció tan seguro de sí mismo,
Ahora sonaba como una versión rota de la persona con la que me había casado. Pero cuanto más intentaba contactarme, más me daba cuenta de algo. Su obsesión no se trataba de amor. No se trataba de quererme de vuelta. Se trataba de control. No soportaba la idea de perderme, no por lo que compartimos, sino porque era un golpe para su ego. Podía sentir mi fuerza creciendo cada vez que me resistía, cada vez que lo ignoraba, cada vez que rechazaba sus intentos de arrastrarme de vuelta a su órbita. Me sentía más en control de mi propia vida. Era empoderador, pero también agotador. El costo emocional de tener que excluirlo, de luchar constantemente contra su persistencia, era agotador, pero no iba a dejar que me desgastara. Un día, después de un periodo particularmente largo de silencio, apareció en mi puerta. Acababa de terminar mi café de la mañana cuando escuché que llamaban. Me congelé, sin saber qué esperar. Mi corazón latía con fuerza, pero me armé de valor, diciéndome a mí misma que podía manejar esto. Había terminado con él, pero él no parecía entenderlo. Cuando abrí la puerta, allí estaba él, Joshua, con aspecto desaliñado, los ojos inyectados en sangre por la falta de sueño, su rostro una mezcla de desesperación y tristeza. Me quedé allí, observándolo. Parecía un hombre que lo había perdido todo, y en muchos sentidos lo había hecho, pero no iba a dejar que me manipulara de nuevo. Melissa, susurró con la voz quebrada, por favor, solo escucha. Necesito que me escuches. Sí que la que allí. No puedo vivir conmigo mismo sabiendo que te perdí. No puedo dejarte ir. Di un paso atrás, negando con la cabeza. Joshua, no necesito que me expliques. Tuviste tus oportunidades y las desperdiciaste. No soy tu segunda oportunidad. No soy tu plan B. Y Terminator. Su rostro se retorció de angustia. No lo entiendes. No puedo perderte. Te amo. Quería gritarle, decirle que el amor no era suficiente, que el amor no excusaba la traición, que el amor no borraba el dolor que había causado. Pero en cambio me quedé allí en silencio, dejando que el peso de sus palabras me inundara. Ya no soy la misma persona, dije, con voz baja pero firme. Y tú tampoco. El hombre que amaba se ha ido, y lo que queda es alguien que no me respeta, alguien que no me merece. Abrió la boca para decir algo, pero lo interrumpí. Ya no puedes hablarme así. No soy la mujer que conocías, Joshua. Soy más fuerte ahora. He aprendido que merezco algo mejor que esto. Su rostro se arrugó, y por un momento casi sentí lástima por él, pero luego recordé todo. Su traición, las mentiras, la forma en que había destrozado mi vida sin pensarlo dos veces, y esa tristeza por él rápidamente se desvaneció en algo más. Nunca quise lastimarte, dijo, su voz pequeña ahora. No quisiste lastimarme. Me reí, aunque no se sentía como una risa. No has hecho más que lastimarme. Y lo peor es que todavía estás tratando de hacerlo sobre ti. Todavía estás tratando de arrastrarme de vuelta a tu desastre. Dio un paso adelante, pero levanté la mano, deteniéndolo. No, dije, mi voz aguda ahora. No puedes entrar aquí y hacerme sentir culpable. No soy tu saco de boxeo. No soy tu apoyo emocional. Tú rompiste esto, Joshua, y ahora tienes que lidiar con las consecuencias. Durante mucho tiempo, no dijo nada. Sus hombros se desplomaron y parecía derrotado, pero ya no sentía simpatía. No sentía nada por él excepto una tranquila determinación. Creo que es hora de que te vayas, dije, mi voz firme e inquebrantable. Te he dado suficiente de mi vida. La estoy recuperando. Parecía que estaba a punto de discutir, pero no lo hizo. En cambio, se dio la vuelta y se alejó, dejándome de pie en la puerta, sintiendo una extraña sensación de finalidad. La puerta se cerró tras él, y me quedé allí, el silencio llenando el espacio. No era alivio lo que sentía, no era paz. Era algo más, una mezcla de fuerza y tristeza, de saber que finalmente, verdaderamente, había tomado el control de mi vida. Este era mi momento. Joshua podría haber tratado de mantenerme en su mundo, pero yo había terminado con ese mundo. Había construido el mío propio, y en ese mundo, era libre, libre de las mentiras, libre del dolor y libre de él. Respiré hondo, sintiendo que el peso en mi pecho se aflojaba por primera vez en semanas. Era un largo camino por recorrer, pero estaba lista para ello. Este era el comienzo de mi vida, no con él, sino sin él, y por primera vez en mucho tiempo, sentí esperanza. Después de cerrar la puerta tras Joshua, me quedé quieta por un momento, como esperando que algo sucediera. El vacío de la habitación parecía presionarme, pero esta vez se sentía diferente. No era un peso aplastante. Era un espacio, un lienzo en blanco donde podía empezar de nuevo, donde finalmente podía respirar sin la carga de su presencia sobre mí.
Lentamente me alejé de la puerta y caminé por la habitación, sintiendo la más leve sensación de libertad. Mi apartamento, que una vez fue un lugar donde los recuerdos de él y de la vida que habíamos construido persistían en cada rincón, ahora se sentía como mío. Me temblaban las manos, no de miedo, sino por el peso de la decisión que había tomado. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía que me estuviera ahogando. Sentía que había salido a la superficie. No sabía por dónde empezar, cómo podía empezar de nuevo después de todo, pero la idea ya no me parecía tan desalentadora. El peso de la traición, el dolor y la culpa sofocante que me habían mantenido como rehén durante meses se estaba levantando. No había desaparecido por completo, pero se estaba retirando poco a poco, dejando un atisbo de algo que no me había permitido sentir durante mucho tiempo. Esperanza. Me hundí en el sofá, mirando fijamente la pared. El silencio en mi apartamento era ensordecedor, pero no era incómodo. Era pacífico. Este era mi espacio, mi santuario, y era hora de hacerlo verdaderamente mío de nuevo. Dejé que los días se extendieran ante mí, tomándome cada uno a la vez. Los primeros estuvieron llenos de una especie de entumecimiento, como si mi cuerpo aún no se hubiera puesto al día con mi mente, pero pronto me encontré volviendo a las cosas que había dejado de lado. Pequeñas cosas como cocinar una comida que me gustaba, leer un libro que había olvidado o dar largos paseos sin la constante preocupación de lo que Joshua estaba haciendo o diciendo. Redescubrí partes de mí misma que había perdido en el camino. Luego estaban los momentos de reflexión, momentos en los que los recuerdos de lo que había sucedido con Joshua se me venían encima. La traición, la angustia, las mentiras. Pero en lugar de sentirme consumida por esos recuerdos, me permití sentirlos sin dejar que me definieran. Ahora entendía que esos momentos eran solo capítulos de mi vida, pero no tenían por qué ser toda la historia. Una tarde, pasé por la pequeña cafetería que solía visitar con Joshua. Dudé por un momento, sintiendo ese nudo familiar en el estómago, pero luego sonreí. Entré, pidiendo un café tal como solía hacerlo. Se sintió como una pequeña victoria, algo tan simple pero tan significativo. Podía disfrutar de mi vida sin la sombra de la traición cerniéndose sobre mí. Ya no era suya y no lo necesitaba para validarme. Las semanas se convirtieron en meses, y lentamente la ira que había sentido comenzó a suavizarse. Todavía estaba allí, persistente, pero ya no me consumía. Me di cuenta de que no necesitaba odiar a Joshua para sanar. No necesitaba aferrarme al dolor para seguir adelante. No se trataba de borrar lo que había sucedido, sino de aceptarlo, aprender de ello y usarlo para fortalecerme. Pero el crecimiento no siempre era lineal. Había días en los que todavía me cuestionaba mis decisiones. ¿Fui demasiado dura? ¿Había sido demasiado rápida para cerrar la puerta a todo lo que teníamos? Pero luego me recordaba a mí misma la verdad. Nadie más podía definir mi valía excepto yo. Había elegido defenderme, liberarme de las mentiras y la manipulación, y al hacerlo, había recuperado mi poder. Una noche, mientras estaba sentada en mi apartamento, mirando por la ventana las luces de la ciudad, me di cuenta de lo lejos que había llegado. La mujer que había sido, la que una vez había creído en Joshua, en su amor, en su futuro, se sentía como un recuerdo lejano. Ahora era diferente, más fuerte, más resistente. Había reconstruido mi mundo, ladrillo a ladrillo, y finalmente estaba empezando a creer que era suficiente. Un suave golpe en la puerta me sacó de mis pensamientos. Me puse de pie. Mi corazón dio un vuelco momentáneamente antes de caminar hacia la puerta. Cuando la abrí, me sorprendió ver a mi amiga Rachel parada allí. Su rostro se iluminó cuando me vio. «Espero no estar interrumpiendo», dijo con una sonrisa juguetona. «Pensé que podríamos cenar y ponernos al día. Ya sabes, solo chicas». Sonreí. Una sonrisa genuina y sin cargas. «Suena perfecto». Mientras nos sentábamos en la pequeña mesa de un acogedor restaurante, charlando sobre todo y nada, sentí una calidez que se extendía por mí. Rachel era mi ancla, mi recordatorio de que el mundo no era tan oscuro como se había sentido durante los peores momentos de mi vida. Ella había estado allí para mí cuando más la necesitaba, y ahora, con cada día que pasaba, estaba aprendiendo a valerme por mí misma de nuevo. «Melissa», dijo, con voz suave, «estoy orgullosa de ti. Sé que no ha sido fácil, pero has llegado muy lejos». Sus palabras me impactaron inesperadamente. No me había dado cuenta de cuánto había cambiado hasta que alguien más me lo señaló. Había pasado tanto tiempo concentrándome en sobrevivir, en superar el dolor, que no me había dado cuenta de cuánto había crecido. Ya no era la misma persona que había llorado hasta quedarse dormida durante meses después de la traición de Joshua. Era alguien nueva, alguien más fuerte, alguien más completa. «Gracias», respondí en voz baja, con la voz cargada de emoción. «Todavía estoy aprendiendo»,
pero creo que finalmente estoy empezando a entender quién soy de nuevo. Y en ese momento, supe que era verdad. Había pasado gran parte de mi vida definiéndome por las relaciones que tenía con los demás, especialmente con Joshua, que había olvidado quién era por mí misma. Pero ahora, con cada día que pasaba, estaba redescubriendo a la mujer que una vez fui. La mujer que había enterrado bajo el peso del amor y la pérdida. Y se sentía bien. A medida que avanzaba la noche, me di cuenta de algo más. Ya no tenía prisa. No había urgencia por seguir adelante o superarlo. Solo existía el presente, solo el crecimiento silencioso pero constante que se desarrollaba dentro de mí. No estaba definida por el final de mi matrimonio. No estaba definida por la traición o la pérdida. Estaba definida por mi propia resiliencia, mi propio viaje y mi propia fuerza. Cuando Rachel y yo nos separamos, caminé de regreso a mi apartamento, con la mente tranquila y el corazón en paz. Sabía que tenía un largo camino por recorrer, pero ya no tenía miedo de lo que traería. Había aprendido a valerme por mí misma, a ser mi propia fuente de fortaleza y a seguir adelante sin importar qué. Este era mi nuevo comienzo. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba exactamente donde necesitaba estar. Las semanas que siguieron a mi salida nocturna con Rachel se sintieron diferentes. Había cruzado el umbral de la recuperación y ahora estaba caminando por una puerta que una vez pensé que estaba cerrada para siempre. No esperaba este tipo de paz tan pronto. El dolor, la ira, no habían desaparecido, pero ya no me controlaban. Ya no estaba simplemente sobreviviendo. Estaba viviendo. Y con eso llegó la comprensión de que tenía el poder de moldear mi futuro, no solo de sanar del pasado. Me desperté una mañana con una rara sensación de claridad. Mi cuerpo ya no estaba agobiado por el constante agotamiento que me había atormentado desde la separación. El teléfono estaba en mi mesita de noche y, por primera vez en meses, no sentí la necesidad de revisarlo. No había mensajes de Joshua, ni llamadas perdidas. Solo estaba el zumbido silencioso de la mañana, la suave luz que se filtraba a través de las persianas. Sentía que el mundo seguía adelante conmigo o sin mí, pero esta vez no tenía miedo de quedarme atrás. Entré en la cocina, mis pies descalzos presionando contra los azulejos fríos, y comencé a preparar café. Mi café, no el tipo que solíamos compartir. Disfruté del pequeño y relajante ritual, dejando que el calor de la taza llenara mis manos, sabiendo que me había ganado este momento de paz. Cada sorbo sabía a una promesa a mí misma, a mi futuro. Había comenzado una nueva rutina. Nada drástico, solo pequeñas cosas que me recordaban que todavía podía tomar decisiones por mí misma. Pasaba las mañanas en el gimnasio, ejercitando no solo mi cuerpo sino también mi mente, dejando ir la ira, el dolor, el resentimiento. Me reconecté con viejos amigos, los que siempre habían estado allí, incluso cuando no había podido verlos a través de la niebla de mi matrimonio. Reímos, recordamos, y lentamente mi mundo social comenzó a llenar los espacios vacíos que la presencia de Joshua una vez había dominado. Pero lo que más importaba era el cambio dentro de mí. Había dejado ir la constante necesidad de validación de los demás, especialmente de alguien como Joshua. Me di cuenta de que antes de todo esto, había puesto demasiada de mi identidad en nuestra relación. Me había dejado definir por el hombre que amaba, por la vida que habíamos construido. Y cuando esa vida se derrumbó, yo también. Me llevó tiempo reconocer que más allá de la relación, yo seguía siendo yo. Todavía era capaz de alegría, de éxito, de construir un futuro, y nadie, ni siquiera Joshua, podía quitarme eso. A medida que pasaban las semanas, me encontré más abierta a la idea de seguir adelante, de conocer a alguien nuevo, no para reemplazar lo que había perdido, sino para compartir algo auténtico. Sin embargo, la idea no me apresuraba. No tenía prisa. Había aprendido que el amor, del tipo correcto, llegaría cuando tuviera que llegar. No había necesidad de forzarlo. Una tarde, apareció un mensaje en mi teléfono, y no era de Joshua. Era de un colega, Michael, con quien había trabajado en algunos proyectos. Habíamos intercambiado cortesías antes, pero nunca nada personal. Su mensaje era simple. Hola, espero que estés bien. ¿Te gustaría tomar un café alguna vez? Me encantaría ponerme al día. Miré el mensaje durante un largo rato. Mis dedos se movían sobre la pantalla. Había pasado un tiempo desde que me había abierto a algo parecido al romance, pero el mensaje se sentía diferente. Se sentía casual, amistoso, sin presiones. Estaba en un punto de mi vida en el que finalmente me sentía cómoda conmigo misma, y me di cuenta de que si quería, podía explorar esto sin que eclipsara mi proceso de curación. Escribí una respuesta. Claro, un café suena bien. No era una promesa de nada más, pero era un paso, y en ese momento me di cuenta de algo significativo.
No solo estaba avanzando en mi vida, la estaba abrazando. No estaba huyendo del pasado, lo estaba dejando ir. Cada decisión que tomaba ahora se sentía como una oportunidad para recuperar partes de mí misma que había enterrado. El miedo a ser lastimada de nuevo estaba allí, pero ya no me paralizaba. Era solo otra parte del viaje. La cita para tomar café con Michael fue fácil, incluso cómoda. Hablamos de trabajo, de pasatiempos y de la vida en general. No hubo incomodidad, ni expectativas. Se sentía como dos personas conociéndose sin la carga de la historia pesando sobre ellos. A medida que la conversación fluía, me di cuenta de cuánto había extrañado esas simples conexiones humanas, sin ataduras, solo la libertad de disfrutar de la compañía de alguien. Después, nos despedimos y sentí una sensación de paz desconocida. No había prisa, ni presión para hacer algo más, pero tampoco cerré la puerta. No estaba segura de a dónde iría esto, pero por primera vez en mucho tiempo, no tenía miedo de ver a dónde podría llevar. En las semanas que siguieron, continué explorando la vida en mis propios términos. Encontré nuevos pasatiempos, comencé a viajar un poco y trabajé en mi carrera con un enfoque que no había tenido antes. Mis días ya no giraban en torno al drama de mi pasado. Retomé el control y, con cada día que pasaba, me sentía más fuerte, más segura de haber tomado la decisión correcta al alejarme de mi matrimonio. Los intentos de Joshua de volver a entrar en mi vida se hicieron cada vez menos frecuentes después de esa última confrontación. Creo que finalmente entendió que ya no era la mujer que había conocido. No iba a aceptar las migajas que me ofrecía. Merecía más, y lo iba a conseguir en mis propios términos. Sus llamadas cesaron, los mensajes se desvanecieron en la nada, y yo estaba bien con eso. De hecho, agradecí el silencio. Hubo un último momento que consolidó mi cierre. Llegó inesperadamente. Una noche, cuando salía con amigos, lo vi al otro lado de la calle, caminando con alguien más, alguien nuevo. Por un momento, sentí una punzada en el pecho, pero no era el dolor familiar de la angustia. Era solo una simple comprensión. Él también estaba siguiendo adelante. Y yo también. Los meses siguientes transcurrieron en una vorágine de victorias personales, pequeñas y grandes. Me involucré más en mi trabajo, logrando cosas que no había creído posibles hacía solo un año. Hice nuevos amigos, profundicé viejas relaciones y encontré paz en mi soledad. Pero también me permití abrirme a nuevas experiencias, nuevas personas, sin la carga del miedo que me frenaba. Un día, mientras estaba sentada en el parque con mi café, viendo pasar el mundo, sentí que algo cambiaba en lo más profundo de mi ser. Ya no era la mujer atrapada en su propia angustia, luchando por sanar. Era una mujer que había enfrentado su dolor de frente y había emergido más fuerte, más segura. Había aprendido a vivir para mí misma, no para nadie más, y eso en sí mismo era la mayor victoria. Finalmente había pasado la página de mi historia. El viejo capítulo se había cerrado y el nuevo, lleno de posibilidades y esperanza, había comenzado.